Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva actividad del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas, dependiente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy estamos llevando adelante el último módulo del curso Lenguaje Claro, Lectura Fácil y Redacción de Textos Jurídicos. Con mucho orgullo venimos cumpliendo, digamos, con esta actividad de capacitación para todos los magistrados, funcionarios e integrantes de los poderes judiciales de las provincias. En el día de la fecha, con un brillante panel de expositores, queremos dejarles nuevamente la planilla de asistencia para que puedan completarla en el chat. No olviden de eso, es un requisito esencial para la certificación. Y una vez que terminemos con las charlas del día de la fecha, ustedes podrán acceder a sus certificados y a las instrucciones para pasar a completar la etapa práctica. Sin más, les pedimos que silencien sus micrófonos. Le vamos a dar la palabra a quien hoy va a presentar el panel. Nos acompaña la doctora Emilia Valle, ministra del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco y también vicepresidenta de la Junta Federal de Cortes. Doctora. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí, aún de modo virtual. No puedo comenzar esta presentación, no puedo menos que comenzar esta presentación que felicitando a la Comisión Directiva de Reflejar, en la persona de su presidenta, Claudia Misaguac, por esta iniciativa de propiciar este curso de lenguaje claro, lectura fácil y producción de textos jurídicos que cuenta con calificados y calificadas expositores, expositoras, y con una numerosa concurrencia virtual, no solo de argentinos y argentinas, sino también de integrantes de países hermanos. Por supuesto, felicitar la impecable organización, la impronta que le han dado la secretaria académica Alejandra Barrionuevo, nuestro querido colega Germán Busamia y Lorena Spickerman. Y por supuesto, antes de presentar este panel, este distinguido panel que me han conferido el honor de presentar, y antes de presentar a sus integrantes, unas breves palabras como para introducir al tema y destacar por qué la importancia de este módulo. Está silenciada. Emilia, está silenciada. Emilia, ¿nos estás escuchando? Estás silenciada. Ahora sí. Ahí sí, perfecto. Comienzo de nuevo entonces. Se cortó cuando dijiste que ibas a presentar la justificación de este módulo. O sea, es que yo no estoy tocando nada, así que no sé cómo sucedió, pero bueno. Es un placer para mí presentar hoy a este calificado panel y antes de hacerlo de manera individual con sus currículum vitae abreviados, hacer algunos comentarios para destacar la importancia de la temática que se aborda. Y en este sentido, la claridad del lenguaje jurídico y la complejidad de su comprensión viene siendo tema de análisis en cuanto a que es dificultoso para quien no posee conocimientos de derecho y muchas veces también para quien los posee, y en ese sentido es un análisis que viene dándose desde mediados del siglo XX en numerosas tradiciones jurídicas. Los estados de derecho más avanzados se preguntan cuáles son las causas por las cuales la ciudadanía no entiende el lenguaje jurídico o lo entiende con dificultad.
de hecho, no son ajenas a nuestra propia realidad, las presentaciones ante la judicatura que requieren varias lecturas para desentrañar qué es lo que se nos está pidiendo, los proveídos que no son autosuficientes y, por supuesto, los fallos, las sentencias que alcanzan una extensión desmesurada que dificulta su comprensión. Y la consecuencia inmediata de todo esto es que la ciudadanía percibe a la justicia cada vez más lejana. Pero lo más grave es la afectación al acceso a justicia, que sabemos es un derecho humano fundamental. Las causas que tienen que ver con esta situación y que seguramente en este panel van a desarrollarse en profundidad, tienen que ver con esa preferencia por párrafos y oraciones extensas, por la alteración del orden lógico de la oración, por el abuso del uso de voz pasiva, por el mal uso de gerundios, por adjetivaciones excesivas, por vocabularios arcaicos, latinismos, etcétera, etcétera. Si nosotros partimos de la definición más extendida que hay de lenguaje claro, que es la que emite la Federación Internacional de Lenguaje Claro, se refiere que un documento está redactado en términos claros, toda vez que su lengua, su estructura, su diseño sean tan claros que el destinatario de los mismos pueda encontrar fácilmente lo que busca, comprender lo que encuentra y poder usar esa información. Entonces, advertimos claramente que el lenguaje claro, como también la lectura fácil, son mucho más que lenguaje y solo lectura, sino que es un verdadero cambio de paradigma que centra a la ciudadanía como destinataria de los documentos jurídicos. Es decir, los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a entender, y eso trae aparejado la obligación del Estado de hacerse entender. Y el lenguaje claro y también la lectura fácil, sabemos, fortalece la democracia por esa mayor transparencia, por ese acceso a la información, por el permitirnos brindar un mejor servicio. Pero desde el Poder Judicial no podemos desconocer que además presenta un fundamento ético y constitucional que, como decía hoy, tiene que ver con el acceso a justicia, que es ese derecho humano fundamental que asiste a toda persona que tiene derecho a encontrar satisfacción a sus inquietudes jurídicas. Sabemos también que claramente la transformación de la justicia no requiere solamente mayor digitalización, mayores tecnologías, que por supuesto son bienvenidas, sino que también se traduce en tener verdaderamente una justicia comprensible. Y desde ese punto de vista, nuestra obligación es mejorar las comunicaciones, simplificar los trámites y mejorar el estilo de redacción en términos de claridad. Por eso es tan fundamental este curso profundizado con su faz teórica y luego práctica, y particularmente este módulo que justamente refiere a técnicas para mejorar la redacción de los textos jurídicos. Y hechas estas breves precisiones, procedo a leer el currículum de los distinguidos expositores que hoy asisten al módulo de modo virtual. Bueno, Leonardo Altamirano es doctor en semiótica y licenciado en comunicación social, jefe de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Córdoba, coordina el Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil de ese Poder Judicial, el Grupo Discurso Jurídico del Observatorio del Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ha publicado el libro Lenguaje y Discurso Jurídico, Conceptos y herramientas para la administración de justicia. Es docente de la Tecnicatura en Investigación Criminal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba,
Coordina el posgrado en Comunicación Judicial, organizado por el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez y la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ambos de Córdoba. Fue ponente en capacitaciones sobre lenguaje claro y comunicación judicial, organizadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Fue reconocido con el Premio Constructores de la Ética Pública 2022 por el Tribunal de Ética de El Salvador. Dictó el curso Los retos de la comunicación judicial en el siglo XXI en la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana. Obtuvo el segundo premio del concurso de periodismo organizado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas por el auspicio de la Corte Suprema de Justicia. Fue periodista y editor en el diario Comercio y Justicia. Por su parte, Luis Federico Abel es abogado, especialista en Derecho Procesal Constitucional, secretario letrado en la Relatoría Electoral y del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Integra el Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil de ese Poder Judicial. Ha dictado talleres y cursos sobre redacción jurídica, control de constitucionalidad y convencionalidad en las escuelas de capacitación de los poderes judiciales de varias provincias. Integra la cátedra Problemas del Conocimiento y Forma de Razonamiento Jurídico. Se desempeñó como docente en la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba. Cumplió funciones en la Cátedra de Derecho Constitucional y Federal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Formó parte de la Cátedra de Derecho Constitucional y Público Provincial de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán. Es tutor docente en la Diplomatura en Comunicación Judicial. Ha publicado numerosos artículos sobre lenguaje jurídico y derecho constitucional en revistas jurídicas y obras colectivas. Ha obtenido los premios Abogacía Argentina, otorgado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas y por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, FACA, y Periodismo Judicial. También tuvo una distinción especial otorgada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas y por la Corte Suprema de Justicia de Nación. Seguidamente, el currículum sintetizado de Sergio Mario Barotto. Es juez del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, es magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia, diplomado en Derecho Constitucional Latinoamericano comparado por la Universidad Austral de Argentina, profesor de grado y de posgrado en universidades argentinas y extranjeras. Es presidente de la Comisión de Ambiente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas, JUFEJUS. Ex decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Comahue. Ex presidente del Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia. Es miembro de número de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional, del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional y del Instituto para el Desarrollo Constitucional. Hechas estas presentaciones, cedo la palabra al primer disertante de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ya cedemos la palabra. Quería saber si ya se encuentra presente con nosotros la doctora Claudia Misaguac, la presidenta de Reflejar, y quisiera dejarnos algunas palabras, si no la esperamos para el cierre. No, buenas tardes a todos, a todas, bueno, a colegas acá, Emilia, Ceci, Germán, que bueno, hay varios, Sergio, hay varios colegas que veo acompañando de Reflejar y de JUFEJUS como siempre. Simplemente pensé que no iba a poder llegar a estar para el comienzo, pero bueno, va a ser un lujo poder estar desde el comienzo en esto que es el último módulo de esta interesantísima capacitación, por lo menos el último módulo de esta naturaleza, ¿no?
y agradecerles nuevamente porque no solo a ustedes, a los presentes, muy especialmente a los disertantes que hoy nos acompañan, gracias. La verdad que son 3 expositores de lujo. Y también a todo el equipo, como siempre por ahí la veo a Lorena, bueno, Alejandra, Belén, todo el equipo que está atrás para que esto sea posible. Nada más, simplemente quería decirles eso y lo antes posible demos comienzo, así podemos disfrutar de las exposiciones. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a Reflejar, a los organizadores y el hecho de que este encuentro suscite tantas personas que estoy viendo que están en este momento en línea, implica la preocupación que genera la forma en que redactamos y producimos textos en forma constante en los poderes judiciales. Venimos advirtiendo desde hace 5 años por lo menos en la Argentina, quizá en otros países latinoamericanos este movimiento venga de antes, pero advertimos que hay una suerte de malestar contra el lenguaje oficial, contra la forma en que se redacta desde el Estado, y en nuestro caso lo tenemos particularizado en los poderes judiciales, que es lo que nos importa. Entonces, este movimiento hacia la clarificación del lenguaje jurídico nosotros lo tenemos que tomar como un malestar. Hay malestar. Hay un malestar y subyace una queja. Hay una queja social porque evidentemente los textos que producimos son textos que se manifiestan como opacos, cerrados, circunscriptos a un único destinatario que parece ser el abogado. Es decir, que cuando nosotros producimos estos textos, y yo siempre trabajo con la imagen de que los poderes judiciales son fábricas que producen textos, fabricamos y producimos textos constantemente. Ahora bien, como consecuencia de una larguísima tradición que tiene obviamente causas históricas profundas y que viene o que tiene que ver con el nacimiento del Estado moderno, ese destinatario en el que nosotros pensamos que es el único destinatario de nuestros textos, ese destinatario lo concebimos como un abogado, ya sea el abogado de las partes, el abogado de los que son los propios jueces de las instancias superiores que han de, digamos, conocer la resolución que estamos dictando como consecuencia de algún tipo de recurso, de apelación, de casación, de la naturaleza que fuera el recurso que se interpusiera. O también es un abogado que es el que trabaja, digamos, en comentar en revistas especializadas estos textos. Es decir que hay como una suerte de circularidad, hay como una suerte de cerrojo, estamos encerrados y pensando en un único destinatario. Y justamente estamos viendo que en la sociedad del conocimiento en la que vivimos hoy, con la explosión, digamos, de redes sociales y un mayor control social y muy necesario para la publicidad de los actos de gobierno, tan imprescindible y tan cara para la forma republicana, hoy ya no podemos seguir en esa suerte de feudo en el que nos movíamos, en el que acuñamos expresiones, y muy bien la doctora Emilia lo ha marcado a los rasgos característicos de esta forma de producir textos que entendíamos que era estrictamente como lo que definía el universo de lo jurídico, de manera tal que si no reproducíamos esas marcas o esas formas, ese registro, pensamos que estábamos fuera del club, fuera de esta cosa de abogados que nos entendemos. ¿Para qué vamos a corregir si entre abogados nos entendemos?
Ese era un poco el mensaje, hasta que desde afuera nos comenzaron a golpear las puertas y a convocarnos a que seamos más claros. Entonces, les decía que el resultado, digamos, de estas formas, registros, marcas de producir textos, tienen que ver en buena medida con el hecho de que, al menos en la Argentina, en las carreras de grado no nos preparan para aquello que luego vamos a hacer una vez que obtenemos el título de abogado, que es el de producir texto constantemente. Entonces, al no ser capacitados en la instancia de grado, la capacitación la tenemos que hacer luego por inmersión o por mímesis, una vez que comenzamos a trabajar en los tribunales. Es decir, lo que hacemos es reproducir fórmulas, reproducir textos que están estandarizados, y los reproducimos esas formas y formulismos que advertimos sin preguntarnos acerca de la legitimidad de ellos. Es decir, los reproducimos primero en cuanto a la extensión, porque pasamos a tener, como bien dijo Emilia, pasamos a tener que los textos, la calidad de los textos jurídicos se mide por su extensión. Entonces, primer elemento que sacamos de esa reproducción o de esa educación por mímesis, por copia, por reproducción de lo que vemos, que los textos tienen que ser extensísimos. Y si un texto no es extenso, no le tenemos respeto. Es decir, que desconfiamos de la brevedad. Y eso al mismo tiempo se reproduce interiormente en la constitución sintáctica de los textos, con oraciones extensísimas que se extienden más allá de lo que en español, en la sintaxis española, puede ser que no puede ir más allá de 10, 12, 14 palabras si hay que colocar un punto o un punto y seguido e ir con la siguiente idea. Pero no obstante, ese mandato propio de la convención sintáctica del español, en el lenguaje jurídico nosotros podemos configurar oraciones que tienen 90 palabras, 95 palabras, utilizando el gerundio como una suerte de conector. Terminó la oración y en lugar de poner un punto, colocamos una coma y ponemos agregando por su parte y seguimos con una nueva oración. Cuando termina esa segunda oración, en lugar de poner punto y seguido o punto y coma, otra vez una coma y otra vez el gerundio, añadiendo también, y la seguimos agrandando a esa oración interminable que, aunque estructuralmente tiene la forma de una oración, es un párrafo, porque debiera estar configurada, o reconfigurada, mejor dicho, por medio de varias oraciones, es decir, oraciones que versan sobre el mismo objeto, que esa identidad temática es lo que constituye un párrafo. Entonces, primer rasgo, la extensión. Segundo rasgo de estos textos, hay algo señorial. Hay algo señorial en estos textos, en esta forma barroca de escribir, en la que utilizamos muchas veces, como también lo marcó Emilia, formas pasivas, voz pasiva, la voz pasiva propia del inglés. La utilizamos cuando en español la regla es la voz activa, sujeto, predicado, sujeto, predicado. Aquí invertimos. O bien comenzamos las oraciones con verbos, con lo cual estamos comenzando con el predicado, con lo cual volvemos a romper el orden habitual de los componentes del español. Al mismo tiempo, esa forma de redactar señorial hace o genera distancia con el ciudadano, que
advierte que es como si esos textos hubiesen sido concebidos en otro siglo. Entonces, muy importante, en estos espacios, yo suelo, o con Leo, solemos decirles, cuando escriban, piensen, ¿a quién le escriben? ¿Cómo se imaginan? ¿Quién es el destinatario? ¿Quién es el destinatario de aquello que están produciendo? ¿Cómo se imaginan? ¿O cuáles son las competencias que creen que tienen los destinatarios de ese texto? Y eso nos obligará a un mayor esfuerzo, teniendo en cuenta cuando las causas se tratan de causas que tienen relevancia institucional, que pueden tener relevancia social, causas que vayan más allá de simples cuestiones que tengan que ver con, por ejemplo, derechos que tienen que ver con particulares, para hacer causas en las que están en juego intereses difusos, derechos colectivos, por ejemplo, con el ambiente, consumidores, personas en situaciones de vulnerabilidad. Allí nuestra obligación en pos de la claridad debe ser mayor, porque la posibilidad de que esas resoluciones trasciendan y vayan más allá del pórtico de los tribunales es mayor. Entonces, nuestra obligación tiene que ser proporcional, nuestro esfuerzo debe ser en ese sentido mayor. Entonces, la otra cuestión es que yo siempre destaco, yo no estoy produciendo un texto personal, como si yo estuviese redactando una hoja en un diario personal. Yo estoy redactando un texto oficial, un documento oficial, formal, por el cual se está pronunciando el Estado provincial, el Estado nacional, se está pronunciando el Estado, y se está pronunciando por medio de una lengua que es la oficial, y por ende, ese Estado conoce la lengua por la que se pronuncia, y entiende que está sujeto a reglas, a convenciones ortográficas y convenciones gramaticales. Repito, convenciones ortográficas y convenciones gramaticales. Y al mismo tiempo, eso delimita que la autonomía del lenguaje jurídico queda reducida solo al plano semántico. Queda reducida solo al plano semántico. ¿Qué quiere decir? Que yo solo puedo atribuirles a determinados términos que también se utilizan cotidianamente una carga particular específica. Ejemplo, reposición. La palabra reposición, el sustantivo reposición, remite en la vida cotidiana a reponer cosas. En el lenguaje jurídico, si yo le digo reposición a un abogado, pensará inmediatamente en un tipo de recurso. Y así muchísimos ejemplos, la misma palabra recurso, la misma palabra acción, que para una persona que no es abogada puede tener una carga hasta cinematográfica, mientras que para un abogado acción lo vincula con el proceso. Es decir, está impulsando por medio de esa acción una pretensión que la formaliza por medio de un texto escrito, le hace demanda. Es decir, que la independencia del lenguaje jurídico, del discurso jurídico, queda reducida estrictamente al plano semántico, pero sigue obligado a los cánones y convenciones del español en materia ortográfica. Y cuando digo materia ortográfica, no digo solamente las reglas para la acentuación gráfica de palabras, si coloco tilde o no coloco tilde, sino que reglas o convenciones ortográficas tienen que ver también, en segundo lugar, con el régimen para el uso de las mayúsculas y minúsculas. Por eso solemos ver que en los textos jurídicos hay un festival de mayúsculas, que las mayúsculas en los tribunales suelen tener un valor reverencial. Entonces, la palabra juez,
la palabra camarista, la palabra vocal, la palabra sentencia, la palabra recurso de inconstitucionalidad le genera al abogado una suerte de halo que lo lleva a la monumentalidad de las mayúsculas. Entonces se crea un régimen paralelo al que rige al español. La palabra sentencia es un sustantivo común, por ende, hasta donde sé, debe ir con minúsculas. Y si a su señoría le molesta que yo coloque juez con minúscula, pues lo lamento por él. La palabra juez es un simple sustantivo común y por ende debe ser redactada con minúsculas. Entonces, advertimos entonces que en el plano ortográfico, al no ajustarnos a las reglas que rigen el español, utilizamos las mayúsculas y las minúsculas de forma arbitraria. Lo mismo para el tercer acápite, que es el régimen para la abreviación de palabras, léase abreviatura, o para la abreviación de conjunto de palabras o denominaciones institucionales, puede ser siglas y acrónimos. Reglas ortográficas, ¿para qué sirven también nuestras convenciones ortográficas? Miren, les voy marcando tres puntos. Acentuación de palabras, uso de mayúsculas y minúsculas, régimen de abreviación de palabras o de conjuntos de palabras, entre paréntesis siglas y acrónimos, uso de los signos de puntuación. En el discurso jurídico pareciera que el único signo o el que dominamos es la coma y la fatigamos a la coma, sin ver las virtudes que tienen otros signos. La información secundaria la podemos colocar entre paréntesis, el valor que pueden tener los guiones con una carga subjetiva, la importancia que pueden tener los dos puntos también. Entonces, a veces olvidamos ese acápite también. Luego tenemos un quinto acápite que tiene que ver con el hecho de ¿para qué utilizamos las marcas gráficas? Que vamos a ver ahora, lo vamos a ver luego con Leo. ¿Cuándo vamos a colocar cursivas? ¿Cuándo vamos a subrayar una palabra o una expresión? ¿Por qué? ¿Cuándo vamos a utilizar las cursivas? Porque los textos tienen que partir también de la austeridad gráfica. Repito, austeridad gráfica. Y si recurro a uno de estos elementos, debo hacerlo conforme a las convenciones del español. Porque los textos no pueden tener ese vicio que Leo llama polución gráfica. Así como nos quejamos de la polución ambiental y con buenas razones, lo mismo tenemos que hacer de los textos. Los textos no pueden ser la expresión de nuestros estados de ánimo. Entonces subrayo palabras con negrita, como si estuviera en una clase de tercer grado de actividades prácticas o de actividades plásticas, o como se denomine hoy esa materia. Otra vez, los textos tienen que ser austeros, porque son textos oficiales, documentos que produce el Estado, no documentos de mi autoría personal. Eso hasta el cansancio. Luego, ¿cómo voy a ordenar los textos? ¿Cómo voy, si hay divisiones interiores en el texto, sobre todo en la fase de los considerando, sabiendo que en los textos jurídicos conviven tres tipos de textos? Un texto de naturaleza narrativa que tiene que ver con los denominados resultando. Allí yo narro todo lo que ha acontecido a lo largo del proceso, esa concatenación de actos y de instancias que se dan al tiempo. Entonces viene una primera fase que es la que cronico lo que ha acontecido. Luego hay un segundo tipo de texto que es argumentativo, argumental, la fase de la fundamentación
o de los considerandos. Y por último viene un texto performativo, donde hago cosas y ordeno, que es la parte resolutiva. Ahora bien, sobre todo en la fase de la fundamentación, en la fase argumental, yo puedo necesitar dividirlo a ese texto. Entonces tiene que haber orden. Tiene que haber orden en la enumeración de las partes, porque a su vez puede ser que esas partes necesiten a su vez una subdivisión interna. Entonces tengo que ver cómo juego con los números arábigos o romanos para ordenar. El texto no puede ser una emboscada. Repito, el texto no puede ser una emboscada. El texto tiene que facilitarle a aquel que lo lee que pueda encontrar fácilmente, en este caso, los acápites en los cuales se hayan discutido las cuestiones que estaban en juego o que han sido trabadas. Por ejemplo, cuestiones de competencia, legitimación, cuestiones de prueba, ponderación de prueba. Yo puedo tener acápites que indiquen a quien vaya a leer, que lo orienten al texto, que en esa fase yo estoy por dedicarme a la competencia, estoy por dedicarme a la cuestión de la legitimación, estoy por dedicarme a la ponderación de la prueba, estoy por dedicarme a cuestiones estrictamente de puro derecho. No sé, la clasificación que sea conveniente, pero debe ser ordenado arquitectónicamente. Yo tengo que imprimir el texto y mirarlo y decirlo, me encanta, me gusta hasta la presentación del texto, porque ese texto significa que es un texto inteligente. Tenemos que producir textos inteligentes, razonables en la forma en la que discurrimos y resolvemos, pero inteligentes, eficaces, que cumplan la función comunicativa. Leo, no sé si querés aportar algo. No, termina, Fede. Yo me cuelgo, tengo varias cositas, pero lo digo después de vos. Bien. Entonces, fundamentalmente, tenemos que ver también, cuando yo digo texto inteligente, significa que cada párrafo debe ser pensado en ese sentido. Yo tengo que ir de la palabra que utilizo a la oración, de la oración al párrafo y del párrafo al texto, de manera que el texto sea el resultado de ese conjunto de párrafos inteligentes, es decir, constituirlo a ese texto con un criterio de si quito algo, rompo la arquitectura de ese texto, para que ese texto no sea una masa de citas ad pompam, de citas que se hacen para que el abogado diga, wow, este tribunal ha leído los últimos precedentes o ha leído un texto que acaba de ser publicado. Esa necesidad de recurrir a la cita ajena, al discurso ajeno, debe hacerse con un criterio inteligente y no para vanagloria y no para vanagloriarse. Esa cita tiene que ser por la autoridad del tribunal que voy a citar y porque lo dice de una forma que yo no lo puedo mejorar. Entonces me rindo ante ese discurso ajeno y lo cito. Pero no voy a citar por citar. Del texto, el dueño soy yo, digamos, en cómo lo voy configurando. Hemos dicho que es el Estado el que luego, es decir, el texto lo estoy produciendo en nombre del Estado. Pero quiero decir, yo no debo perder de vista que ese texto tiene que ser eficaz, tiene que ser inteligente. Y esa claridad del lenguaje jurídico
se consigue, digamos, no inventando términos, semánticamente yo no puedo inventar términos, porque si yo invento términos, estoy saliendo de las convenciones del español, estoy creando un lenguaje paralelo. Entonces, en la medida en que ese lenguaje que estoy utilizando sea lo más próximo posible, teniendo en cuenta la relevancia de la causa, me parece que eso hace o ayuda a la claridad. En segundo lugar, yo tengo que lograr que ese texto, en su estructura sintáctica, sea simple y tiene que estar al servicio de las ideas complejas para las que trabaja. Entonces, oraciones breves. ¿Y cómo mejoro? Se mejora reescribiendo. Escribo, reescribo, escribo, reescribo, escribo, reescribo. Si yo veo que mi oración tiene más de 10, 12 palabras, me detengo. Hago un punto, voy a la nueva oración y otra vez, como Sísifo, se cae la piedra, la vuelvo a levantar, la vuelvo a levantar, la vuelvo a colocar, una y otra vez. En definitiva, esto no es el empobrecimiento del lenguaje jurídico, porque ya les dije que crear un comité del lenguaje jurídico es reconocer que tenemos un problema, es reconocer que somos opacos, es autoincriminarnos de alguna forma. Entonces, la claridad, yo voy a algunos talleres y me fastidia que me dicen, ay, este párrafo va a ser en lenguaje claro. Y yo les digo, entonces el resto del texto va en lenguaje oscuro. Si este es claro, este párrafo, el resto me está diciendo que no lo va a hacer. La claridad es un principio. ¿Y qué es un principio para un abogado? Un principio es un mandato de optimización de algo. Mandato de optimización por lo general de un derecho. Cuando se dice hay que resolver pensando en el interior, en el interés superior del ambiente o del niño. ¿Qué quiere decir? Que debo priorizar ese interés superior. De la misma manera, la claridad es un principio, es un mandato, nos insta a ser lo más claro posible en la circunstancia, en el contexto. Entonces yo no admito que alguien diga, va a tener párrafos claros, porque, repito, si solo va a tener párrafos o islas claras, quiere decir que el resto, el continente, va a seguir siendo opaco u oscuro. Federico, Ahora, ¿sí? perdón, Lorena te habla. Sí, Te tengo que ir marcando el tiempo, ¿puede ser? sí, claro. Claramente. En definitiva, y utilizando esta broma de Lorena, de claramente que no sé si refiere a Shakira o si refiere a estos esfuerzos de claridad del lenguaje jurídico que hay, en ambos casos es pertinente. En definitiva, tenemos que salir de la endogamia, saber que la claridad, como les decía, es un mandato, y como lo dijo Emilia y como lo dice Leonardo repetidamente, ya que estamos utilizando adverbios, como lo dice Leo, digamos, tanto que hablamos constantemente del acceso a la justicia, acá se juega el acceso discursivo a la justicia. Esta ya tiene que ser una garantía del debido proceso, la claridad misma, la posibilidad de aquel para el cual se destina la sentencia pueda comprender, incluso, es decir, sin el soporte, al menos en lo más importante, sin el soporte técnico de un abogado, su representante, pueda comprender estos textos. Esto hace a la forma republicana de gobierno,
esto hace la publicidad de los actos de gobierno, esto le da más legitimación al Poder Judicial y esto ayuda a que los hiatos o distancias con la sociedad en la que nos movemos sea menor. Claramente terminamos aquí, Lorena, y le cedo la palabra a Leonardo. Gracias, Federico. Bueno, muchas gracias, Fede, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser muy sintético y de no ocupar más tiempo del que me corresponde. Y además porque bueno, la presentación de Fede y antes de la doctora Valle han sido elocuentes y simplemente voy a adherir a ellas, porque adhiero en absolutamente todo lo que han dicho, como una presentación del contexto en el cual estamos inmersos y un poco la motivación y la razón por la que estamos aquí. Es decir, se advierte que como construcción histórica, el lenguaje de la administración de justicia en particular, pero yo diría el lenguaje del Estado en general, se ha distanciado de la lengua que habla la sociedad, la comunidad, ¿sí? Es decir, siempre hay cierto distanciamiento porque, bueno, cualquier oficio genera por su propio funcionamiento un lenguaje técnico, ¿sí? Todos los oficios lo tienen. Lo tiene el juez y lo tiene el plomero también, ¿sí? Lo tiene el electricista también. Uno a veces tiene que comprar un repuesto de un auto y no sabe cómo llamarlo, y seguramente la persona técnica de esa disciplina conoce perfectamente la diferencia, ¿no? Todos los oficios tienen esa característica. El problema es que el lenguaje jurídico tiene un impacto en la ciudadanía, en la vida personal de cada uno de nosotros, que excede mucho estas cuestiones que a veces otras profesiones la tienen también, ¿no? Entonces me parece que la preocupación ha sido suficientemente expresada por Fede y por la doctora Valle, me adhiero a ella. Lo que a mí me interesa remarcar en los minutos que voy a utilizar es una cuestión que a mí me preocupa sobremanera. Creo que hay ya cierto consenso en las máximas autoridades judiciales argentinas e iberoamericanas. Ya se ha expresado claramente, por ejemplo, la Cumbre Judicial Iberoamericana se ha expresado clara y repetidamente sobre la necesidad de garantizar el derecho a la comprensión, el derecho a comprender. También las máximas autoridades de la justicia argentina, hay muchos poderes judiciales que ya están trabajando en esto hace mucho tiempo, tribunales superiores que han avanzado con algunos protocolos, con algunos organismos encargados de promover el lenguaje claro. La misma Corte Suprema lo está haciendo también, el propio titular de la Corte en un libro de reciente publicación lo expresa muy elocuentemente, su preocupación particular por el lenguaje jurídico. Y a mí lo que me parece que es el momento de hacer es ver de qué manera todos estos, yo le llamaría procedimientos de clarificación, se pueden comenzar a implementar concretamente en nuestra práctica diaria de manera tal que se produzcan cambios en la relación comunicativa entre las administraciones de justicia y la comunidad, ¿sí? Es decir, ¿cómo hacemos para implementar el lenguaje claro concretamente hoy en mi juzgado, en mi fiscalía, en mi asesoría, en la función que yo desempeñe dentro de una estructura de la administración de justicia, ¿no? Y en esto, para mí, lo importante es tener en mente que la claridad es una cuestión progresiva, ¿sí? Es decir, de un documento oscuro a un documento absolutamente claro, hay un proceso que muchas veces no se puede llevar adelante de manera tajante o de manera súbita, ¿sí? Sino que tiene que ver con desandar algunas prácticas discursivas que, como decía Fede, hemos aprendido a través de los años, ¿sí? Particularmente, él lo mencionó, la extensión de las oraciones, lo hemos medido en algunas investigaciones que hemos hecho, la extensión de las oraciones en cualquier sentencia, los invito a cualquiera de ustedes que hagan la prueba, supera
infinitamente las recomendaciones de todos los organismos especializados. Es decir, se establece como un máximo de extensión de una oración 25 palabras. Los invito a que tomen cualquier resolución de cualquier tribunal y midan cuántos son la extensión de cada oración. Y van a ver que siempre supera las 25 palabras, que es muy raro que estén por debajo de ese índice. ¿Sí? ¿Por qué esto? Bueno, porque es una cuestión también de hábitos de escritura, ¿no? La escritura es un hábito, es una práctica, ¿sí? Resulta de una actividad consecutiva que se produce durante muchos años. Y por lo tanto, desandar esas ciertas formas de escribir no es algo que podamos hacer de un día para el otro. Pero lo que sí creo yo que se puede es ir caminando progresivamente hacia la claridad. ¿Y cómo se hace para caminar progresivamente hacia la claridad? Para mí es empezar a aplicar procedimientos discursivos de clarificación, o procedimientos de clarificación discursiva. Muchos ya lo hemos mencionado: escribir oraciones cortas, no alterar el orden natural de la oración, lo que decía Fede recién, sujeto, verbo y predicado, tratar de mantener ese orden, sujeto, verbo, predicado. Si empezamos a escribir una oración con un verbo, bueno, revisémoslo. Si una oración nos dura 25, 30, 35, 40 palabras, y bueno, tratemos de ver si podemos expresar esa misma idea con 2 oraciones. Otro procedimiento, dejar de lado los arcaísmos tan habituales en la escritura forense. Cuando incluimos una sigla, un acrónimo, explicitar la sigla de qué es, eso es muy importante, ¿no? Uno lee a veces sentencias, resoluciones judiciales en donde aparecen siglas como CPC. Bueno, CPC pueden ser millones de cosas. En la ciudad de Córdoba los CPC son los centros de participación comunal, por ejemplo. Pero en la mayoría de los fallos son algún código de procedimiento, ¿no? Bueno, ese tipo de cuestiones tenemos que explicarlas. Lo mismo, a veces se ha cargado mucho las tintas con respecto a el uso de los términos técnicos, como si los términos técnicos fueran el gran problema de la escritura jurídica. Y yo creo que no es un problema de la escritura jurídica. La cuestión de los términos técnicos, de los tecnicismos jurídicos, se soluciona muy fácilmente a través de una paráfrasis. Es decir, cuando introducimos un término técnico, explicamos, es decir, tal cosa. Y a partir de ahí simplemente utilizamos el término técnico porque ya lo hemos explicado, porque ya hemos tenido esa suerte hemos advertido que esa palabra puede generar algún problema de comprensión y hemos facilitado esa paráfrasis para que nuestro lector lo entienda. Es decir, yo creo que eso lo podemos solucionar de una manera relativamente sencilla. Entonces, si logramos introducir en nuestros textos esas 4 o 5 grandes procedimientos de clarificación, ya nuestros textos van a ser más claros que antes, ¿sí? La misma sentencia con oraciones cortas ya es más clara que la sentencia con párrafos unioracionales. La misma sentencia, sin arcaísmos, sin frases en latín que no sean necesarias, ya es una sentencia más clara, ¿sí? Y así ir caminando con este objetivo, lo expresó muy bien Fede, para el cumplimiento de este principio de claridad, tender hacia la claridad, ¿no? Y por supuesto, entendiendo los contextos, hay prioridades, hay ciertas resoluciones que, por ejemplo, aquellas que afecten una multiplicidad de personas, en las cuales la claridad es más urgente, ¿sí? que en otros casos, ¿no? Yo creo que hay ciertos fueros, ciertos tipos de sentencias, cuando hay intereses colectivos, cuando hay una gravedad institucional, cuando hay casos que han sido, por lo que sea, de repercusión pública, me parece que hay una prioridad, hay que hacer un esfuerzo mayor. Cuando hay personas en situación de vulnerabilidad, involucradas en el caso, me parece que ahí tenemos que hacer, como poderes judiciales, un esfuerzo mayor para facilitar la comprensión de esos textos, para que esas personas entiendan qué se resolvió, por qué se resolvió de esa forma, y cuáles son las consecuencias que eso tiene para la vida de cada uno, ¿no? Me parece que
que eso debería lograr indefectiblemente una sentencia. ¿Qué objetivo? Una sentencia debe, por lo menos, poder explicarle al destinatario, en primer lugar, el destinatario básico que es el justiciable, y a la comunidad, esas tres cuestiones. ¿Qué se resuelve? ¿Por qué se resolvió de esa forma? ¿Y qué consecuencias tiene eso para mi vida? Y bueno, en esta línea de tratar de empezar a implementarlo, de pasar un poco del ámbito de la concientización y de la reflexión más teórica respecto a la claridad, pasar a un ámbito ya más de producción discursiva, una transformación de conducta y, como decía yo hace un ratito, de hábitos discursivos. Me parece que lo que hay que hacer es ver qué se está haciendo en la región o en nuestro propio país. En nuestro país hay muy interesantes antecedentes que me parece que vale la pena revisar. Y también en otros países de la región, qué se está haciendo para lograr esta clarificación del discurso jurídico, esta aproximación del servicio de justicia a su destinatario final, al usuario, ¿sí? Y entonces, en esa línea, yo creo que podemos empezar a tomar como ejemplos y ver que hay tribunales de mucha importancia que están aplicando procedimientos de este tipo y que los podemos llevar adelante sin que se caiga nada. O sea, a ver, me pasó una vez en Córdoba con un tribunal que decidió incorporar una fotografía a la sentencia, ¿sí? Se trataba de un juicio, de un homicidio culposo y tenía que ver con un incendio, con una electrocución, perdón, con una electrocución. Y era muy importante el estado del tablero eléctrico del lugar donde se produjo la muerte. Era muy importante para la explicación de cuál era la responsabilidad de los imputados y demás, que la gente no solo leyera esta descripción, sino que lo viera, que viera las condiciones que eso estaba. Entonces el juez, primero fue bastante engorroso incorporar esa fotografía a la resolución porque los sistemas no estaban adaptados para eso. Bueno, hubo toda una cuestión técnica de por medio, pero en definitiva lo hizo. Y no pasó nada, ¿sí? Es decir, no se rompió nada, no hubo ninguna presentación, no le hicieron un jury, no la anularon en la sentencia porque tuviese, simplemente incorporó eso como un elemento más, estaba en el expediente, y de esa manera la explicación que ese juez dio respecto a la responsabilidad quedó bastante más clara, ¿no? Ese elemento de esta fotografía ayudó a la comprensión de ese fundamento. Entonces, como me parece que es interesante ver estos ejemplos de lo que se está haciendo, innovaciones, diría yo, en materia de procedimientos discursivos aplicados al derecho, los invito, voy a compartir pantalla, voy a mostrarles, en particular un caso que es el caso de la Corte Interamericana de Justicia, ¿no? Cómo la Corte Interamericana está utilizando algunos paratextos, ¿sí? Paratextos son textos complementarios al texto principal, ya vamos a ver en detalle cuáles son, y que me parece a mí, y los invito luego a que lo lean con mayor detenimiento, me parece a mí que contribuye mucho, que aclara mucho. Y mira que estamos hablando de sentencias muy complejas, extremadamente complejas, como las que lleva adelante la Corte Interamericana. Así que, bueno, sin mucho más prefacio, vamos a ver si sale compartir. Ustedes me indicarán si se alcanza a ver. Se ve bien. Gracias, Lore. Bueno, ahí estoy mostrando lo primero que me pareció interesante, porque no es tan habitual, aunque sí hay antecedentes también en Argentina. Me parece que en Tucumán fue uno de los que yo vi. Es la utilización de un índice, ¿sí? El índice es un paratexto que sirve para permitirnos un acceso fragmentado a un texto. Los textos más o menos voluminosos
requieren un índice. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, a un texto de más de 100 páginas, yo no lo leo de corrida de una sola vez, sino que probablemente lo lea, digamos, en varias etapas, ¿sí? O a lo mejor no me interesa leerlo todo, solamente quiero leer un punto, un capítulo de ese texto, ¿no? Y entonces el índice me permite, primero me da una aproximación a la estructura del texto, ¿sí? Me muestra la estructura. Y ya eso es un elemento clarificador. En segundo lugar, me permite segmentar mi lectura, ¿sí? Y fragmentarla eventualmente. Y además poder volver a ese texto sin tener que empezar del principio, sino volver específicamente a algún punto, ¿sí? Y entonces me parece que, por ejemplo, una buena práctica en materia de clarificación discursiva sería incorporar índices en aquellas sentencias o resoluciones que tengan cierto volumen, ¿sí? Que estemos hablando de varios cientos de páginas, por ejemplo, ¿no? Porque si no, verdaderamente se hace inmanejable, ¿no? el acceso a esas sentencias. ¿Qué pasa? El índice, como elemento, nos obliga a utilizar otro paratexto, o otro tipo de paratexto, que son los títulos y los subtítulos, ¿sí? Porque el índice se compone justamente de una localización de esos títulos y subtítulos, ¿no? Y el título y el subtítulo me parece que también cumplen una función muy interesante en los textos jurídicos, que es adelantar lo que ese párrafo contiene, ¿sí? Yo en el título y en el subtítulo adelanto, digo, vuelvo a insistir en esto, me muestra la estructura y me permite adelantar el contenido de ese fragmento, ¿sí? De ese fragmento. Y además, de esa manera, yo voy viendo las relaciones lógicas que se establecen al interior del texto, ¿sí? Es decir, por decirlo acá, la prueba está en el punto de la prueba. Yo veo que está, por un lado, la admisibilidad de la prueba documental y por otro lado, la admisibilidad de la prueba testimonial y pericial. Perfecto, sé que ahí está eso, y si me interesa exclusivamente eso a mí, voy directamente a la página 14 y veo qué dice el tribunal sobre eso, ¿sí? Digamos, me parece que es un recurso muy sencillo de utilizar y que ayuda bastante a la lectura. Vamos a otro paratexto, la nota al pie, ¿sí? Y que también podemos verla en algunos otros casos como la nota al final del documento, ¿no? Hay dos tipos de cita o nota. ¿Por qué me parece que es un elemento interesante la nota al pie o la cita bibliográfica al final del documento? Porque nos permite sacar del texto principal todas las explicaciones secundarias, ¿sí? Nos libera, le saca peso al cuerpo principal y lo descarga en este otro texto, en este paratexto, que yo puedo o no leer, ¿sí? Si yo no leo la cita, lo mismo entiendo el texto. Ahora, si a mí me interesa en particular ver de dónde toma el tribunal tal cuestión, bueno, ahí tengo el detalle y puedo, si es mi interés, digamos, adentrarme en esa cuestión, buscar, comparar y demás, ¿sí? Entonces, me parece que esto nos permite sacar del texto principal, limpiar el texto principal, ¿sí? De todos estos detalles que a veces son muy extensos. Uno a veces lee un fallo en el cual hay una cita jurisprudencial, por ejemplo, una cita doctrinaria, y esa cita está referenciada con una página web, ¿sí? Y ahí uno ve una larga URL de 6 o 7 renglones de símbolos extravagantes, que lo único que hace es ensuciar el texto principal, ¿sí? Uno tiene que ir fijándose hasta dónde termina eso para ver dónde sigue el argumento, ¿no? Y me parece que eso es, primero te hace perder el tiempo, te puede generar alguna confusión, que se te quede algún texto, una parte del texto sin leer, y además ensucia visualmente el desarrollo de ese texto. Por lo tanto, si uno tiene la gimnasia de utilizar este recurso, que es muy sencillo de utilizar, me parece que ayuda mucho. Ya hay muchos tribunales que están usando la cita al pie o la cita bibliográfica al final. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba lo hace en los fallos de la sala electoral, y me parece que
ayuda muchísimo y nos libera de ciertos problemas. Leo, Sí, es un sacrilegio cortarte, porque lo que estás diciendo es súper interesante, súper práctico, pero tenemos poquito tiempo. dale. Lo cierro entonces rapidísimo y te agradezco Igual la te cuento que atención. has contestado preguntas que han hecho ya en el chat, así que con esto también, por eso te dejamos un changüí. Bueno. No, brevísimamente, otro elemento que me parece muy interesante de la Corte es que cada párrafo tiene un número. Enumera los párrafos. De manera tal que si yo quiero referir, supongamos en la resolución, digo, haga tal cosa, ordeno que el tribunal tal haga tal cosa, el Estado tal haga tal cosa, conforme al párrafo 145. Listo. ¿Sí? No tengo que decir, conforme al, considerando 5 párrafos, no, los párrafos están numerados. Es la misma idea de los versículos y capítulos de la Biblia, ¿no? Si la Biblia no tuviese versículo y capítulo, sería dificilísimo citarla. Tendríamos que decir, bueno, el libro de Isaías, después que habla de... ¿no? En cambio, con versículo y capítulo es facilísimo. Bueno, esta es la misma idea aplicada al discurso jurídico. Y otra de las cuestiones que también se utilizan son estas enumeraciones con un diseño, digamos, particular que nos permite verlas rápidamente, es decir, una tabulación diferente y una enumeración. Escuché por ahí que habían algunos cuestionamientos respecto al uso del romano, del número romano. Yo coincido que deberíamos liberarnos del número romano. La Corte lo usa todavía. Me parece que los números arábicos y las letras no deberían alcanzar. Pero bueno, eso necesitaría de creo yo, de una suerte de manual de estilo, ¿no? Eso habría que definirlo a través de alguna norma, ¿no? Para no. Y por último, quisiera mostrar la importancia de paratextos tales como las conclusiones, ¿sí? Después de un argumento de cientos de páginas, la Corte dice, bueno, en definitiva, lo que la Corte resuelve es esto, y en 10 páginas explica qué resuelve y cuáles son las consecuencias. ¿Sí? Si alguien se perdió en su argumento de 100 páginas, en estas 10 páginas encontró el camino. ¿Sí? Es decir, hay un elemento de redundancia que es muy positivo y muy útil para la comprensión global del documento y para evitar lo que Humberto Eco llama las interpretaciones aberrantes. Así que bueno, les recomiendo después que, si quieren, les paso después a Lorena el fallo para que ustedes lo vean y lo puedan rumear un poquito y bueno, sacar ideas de ahí. Muchas gracias por la Muchas gracias, Leo. paciencia. Ya fuimos abreviando igual porque, como se habrán dado cuenta, Leo contestó varias preguntas del chat. Así que ahora el doctor Baroto. Gracias, Leo, como siempre. ¿El doctor Baroto está por ahí? ¿Me escucha? Sí, acá estamos. Buenas tardes. Doctor Baroto, Bossetti, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal, Lorena? Tiene la palabra, doctor. Bueno, el agradecimiento de rigor a reflejar en la persona de su presidenta, la doctora Claudia Misahuac, y también a todo el equipo de trabajo que se ha encargado de la coordinación de esta tan importante actividad que es trabajar sobre el lenguaje claro o comunicación clara, ¿no? Como hemos titulado un power muy breve que a continuación vamos a exponer. En este caso, al doctor Germán Busamia, a la doctora Alejandra Barrionuevo y a la doctora Lorena Spickerman, y también sé que ha intervenido al principio de la actividad nuestra querida amiga y vicepresidenta de Jufejos, la doctora Emilia Valle, a quien también reconozco su permanente preocupación por la capacitación. Bueno, lo que les traemos es una primera parte muy sencilla, quizá rudimentaria, que es una propia experiencia que empecé a desarrollar años atrás sobre la base de que el sistema procesal constitucional de la provincia de Río Negro tiene una particularidad. La norma que regula el amparo y sus diferentes especies, el mandamus, el prohibimos, el amparo colectivo incluso en nuestra provincia,
dispone que es el ciudadano, el amparista, quien elige el juez al cual le va a interponer el amparo, y ello puede elegir de cualquiera de los jueces de la provincia, y la Constitución dice, aunque forme parte del tribunal colegiado, y no excluye a los miembros del Superior Tribunal de Justicia. A partir de lo cual, en numerosas oportunidades, somos elegidos por diferentes motivos, juezas o juezas del Superior Tribunal de Justicia, para llevar adelante un amparo. Y allí nos convertimos, los jueces que integramos el último estamento judicial de la provincia, en verdaderos jueces de primera instancia. Esta es una aclaración que quiero hacerles. ¿Por qué? Porque desde hace varios años y a esta parte me ha tocado intervenir en una serie de procesos de amparo, muchas veces en varias oportunidades, procesos colectivos, en donde estaban involucradas una multiplicidad enorme de actores. Por ejemplo, me tocó encarar la reparación de los talleres de una escuela industrial de aquí de Viedma. Me ha tocado llevar adelante un amparo colectivo ambiental en la cual se involucraba un asentamiento ilegal de personas que involucraba unas 400 familias. Me tocó intervenir en un amparo colectivo que estaba vinculado a, el objeto era la reparación y acondicionamiento del archivo histórico provincial. Y allí empecé a pensar de qué manera mis resoluciones podían llegar a ese universo tan grande y de formaciones y de características muy heterogéneas, pensando además que el amparo en la provincia de Río Negro no implica necesariamente contar con patrocinio letrado. Es decir, muchas de estas personas acudían al servicio de justicia sin tener en el momento y a posteriori, yo por lo menos eso lo presumía, una asistencia letrada. A partir de esto, y debo ser sincero, habiendo escuchado una sugerencia en una reunión de Jufejus de hace muchísimos años, tomé la decisión de modificar de alguna manera mis sentencias, incluyendo en la misma lo que denominé la síntesis de la decisión que se adopta. De más está decirle que cuando adopté esta decisión, no buceé demasiado en el marco teórico, en la dogmática del lenguaje claro. Le estoy hablando de los años 2014-2015, donde recién empezaba a instalarse esta necesidad de que quienes estamos en el servicio de justicia abandonemos la jerga, abandonemos el tecnolecto que utilizamos para comunicarnos entre nosotros, si se quiere, ¿no?, para llevar a un lenguaje claro. Voy a compartir un brevísimo PowerPoint. ¿Se está viendo allí? No, doctor. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí sí, Ahí está. Sergio. Ahí sí. Bien, perfecto, perfecto. Seguimos. Les muestro. Este es un modelo de una de esas sentencias, ¿no? Como verán, no he alterado el formato tradicional de la sentencia, pero antes de la misma puse esto, la síntesis de la sentencia. En realidad, el título que usé en otras oportunidades es la síntesis de la decisión que se adopta. Y no me interesa mostrar tanto el contenido de esa síntesis, porque debo ser sincero, también en algunos casos intenté ser claro en esa síntesis, pero no lo fui, ahora repasando algunas de ellas, pero sí me interesa que explicité el motivo por el cual yo incorporaba esta modificación a la estructura formal de una resolución judicial. Y al final puse, se deja constancia que la inclusión inicial en esta sentencia de una síntesis de la decisión que se adopta tiene en miras el intentar que la misma resulte de la más sencilla comprensión para quienes no revisten la calidad de abogados y asimismo tratar de limitar la posibilidad de eventuales interpretaciones erróneas o antojadizas de lo aquí decidido.
Este último tema, el objetivo de evitar interpretaciones erróneas antojadizas, lo dejo para el final, donde además voy a mostrar algunas evaluaciones que hemos hecho de la forma que comunicamos a través de nuestro sistema de prensa de comunicación nuestras sentencias. Bueno, muestro otros modelos. Esta es otra decisión, otra síntesis que incluí. La paso rápidamente porque ha quedado muy apretada en el Power. Voy a buscar alguna. Esta es una un poco más corta, ¿no? Bueno, este era un colegio privado que cerraba sus puertas y se transformaba a la órbita de la educación pública. Bueno, allí puse lo que consideré en ese momento que era el núcleo decisorio de mi sentencia. En el primer párrafo dije que cuando había sido privado había podido adoptar sus reglas organizativas y académicas en forma libre, porque así lo permitía la Constitución provincial, mas al ser transferido a la órbita del sistema público, su comunidad educativa debe ineludiblemente someterse a los postulados y reglamentaciones que en aquellos mismos ámbitos se tengan a nivel del Poder Ejecutivo provincial. Uno de los pedidos de la comunidad educativa era que los niños y niñas de ese lugar no se trasladaran a un par de escuelas públicas, cual lo planteaba el Ministerio de Educación local, sino que el Estado siguiera alquilando el mismo edificio que había ocupado la escuela privada y le pagara los sueldos a estos maestros que habían sido los niños. Bueno, yo rechacé esa pretensión y entonces dije, el cambio de escuela generará molestias e inconvenientes al alumno y a su familia, pero en manera alguna esas consecuencias no deseadas del cambio de estatus legal y reglamentario desde lo privado hacia lo público aparecen afectando el derecho constitucional a recibir educación. Bueno, muestro otro. Este fue un tema de contaminación del lago Nahuel Huapi, en el cual me declaré incompetente siguiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues se trata de un curso de agua interjurisdiccional. También hice una síntesis. Esta es bueno, el que les comenté, esta era una urbanización de hecho, que estaba ubicada a la vera del Río Negro, y esa urbanización implicaba instalar en el lugar no un sistema de transporte de vehículos locales, sino la gente que había empezado a construir sus casas por vías de hecho, había empezado a instalar allí pozos ciegos o pozos negros, cuyos residuos finales drenaban hacia el Río Negro. Bueno, allí puse también mi núcleo decisorio, ¿no? Entre los cuales leo: no se debe permitir que se lleve adelante una urbanización ni tampoco se consolide un intento de ello por vías de hecho, sin que previamente y de acuerdo a los parámetros reglamentarios que correspondan, incluyendo estudios de impacto ambiental, se esté en presencia de una planificación seria e integral que asegure sustentabilidad, es decir, una gestión apropiada del ambiente. Por ejemplo, leo uno de los párrafos. Y así lo he hecho. Bueno, ahora hace rato que no recibo ningún amparo. Así que bueno, quería mostrar esto como un simple modelo. Me interesa destacar que esta es una iniciativa y una herramienta que uso a nivel personal. El Superior Tribunal de Justicia como tal no ha adoptado un mecanismo de la misma naturaleza. Y por último, quiero también hablar un minuto volviendo a esto de la comunicación clara y el lenguaje claro. Este mismo criterio de emitir síntesis que expliquen en idioma claro el contenido de las sentencias lo cumple diariamente la Dirección de Comunicación del Poder Judicial. En una época que no teníamos una estrategia al respecto, nuestras sentencias eran interpretadas muchas veces por la prensa y terminábamos las más de las veces dando explicaciones, y todos sabemos que cuando uno empieza a dar explicaciones es prácticamente mucho más probable que oscurezca que aclare. A partir de esta nueva estrategia de comunicación, quiero mostrar algunos resultados siguiendo esa máxima que le escuchamos días atrás a Jorge Jiménez Martín en cuanto a que lo que no se evalúa se devalúa.
Allí hay un gráfico muy sencillo donde en el azul está la cantidad de publicaciones en todos los medios de la provincia, por lo menos una buena cantidad de medios que los seguimos permanentemente, en el cual demuestra que el grueso de las publicaciones, tanto en el 2019 como en el 2021 y el 2022, las toma la prensa tal y cual como nosotros las emitimos y así las vuelca a los medios. Y es minoritaria la cantidad de sentencias o de información interpretada que hace la prensa que publica a través de su propia factura. Y acá hay otro efecto que quería mostrarles. Esta política comunicacional, insisto, impulsada sobre la base de un lenguaje claro, por lo menos lo estamos intentando, arroja estos resultados. En rojo las opiniones negativas del Poder Judicial, en verde las opiniones positivas del obrar judicial y en gris la opinión neutra, es decir, el que accede a la información sin volcar ningún tipo de opinión. Quizá no se ajusta exactamente a lo que estamos hablando en el curso, que es cómo trabajar el lenguaje claro desde el punto de vista de la sentencia, pero no quería dejar de traer estos datos que me parecen relevantes de que el lenguaje claro produce resultados institucionales. Esto dicho muy rápidamente. Y en la segunda parte, por eso lo tengo aquí sentado a mi lado, al director del Centro de Planificación Estratégica de nuestro Poder Judicial, el ingeniero Alfredo Bossetti. Como verán, no traje un abogado, para también mostrarles una experiencia que creamos muy positiva, que es la siguiente. Aprobamos, por acordada del Superior Tribunal de Justicia, luego de un proceso de planificación, una guía de ayuda a la magistratura para implementar en la mejor manera posible la escucha de la niñez y de la adolescencia cuando el proceso así lo conlleva, ¿no? Todos sabemos la importancia, ¿no?, de escuchar al niño, a la niña y al adolescente, derecho reconocido como tal a estos sujetos de derecho que se vinculan con este instituto tan relevante que es el interés superior del niño. Bueno, no voy a explicar acá todo el contenido de esa guía, no viene al caso para lo que nos interesa, pero sí se decidió cursar una invitación personal al niño, la niña o al adolescente que el magistrado o la magistrada necesita escuchar. Desde ya, y esto para evitar malas interpretaciones, quedará al razonable criterio de cada magistrado o de cada magistrada evaluar si por la edad del niño o la niña, ¿no?, es conveniente remitirle un tipo de invitación personalizada como el que ahora vamos a desarrollar fundamentalmente en la palabra del ingeniero Bossetti. Bueno, se diseñó una notificación para los niños y los adolescentes, que se llama invitación. Y lo que vamos a mostrar ahora es la diferencia entre la notificación, entre la cédula común que estamos librando hoy, aún mayor por así decirlo, y la que hemos diseñado. Y les vamos a contar cómo fue el proceso de diseño, muy rápidamente por cierto, y lo último, que a mí me parece lo más relevante, es que antes de implementarla, ese proyecto, ese prototipo de invitación / notificación, fue testeado con niños y con adolescentes. Y bueno, vamos a mostrar algunos resultados que quizá les van a provocar alguna sorpresa, como nos provocó a nosotros en el Superior Tribunal de Justicia cuando se nos trajo esa evaluación. Así que, Alfredo, adelante. Bueno, gracias, doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, este es un proyecto que dentro del Superior Tribunal de Justicia lideró nuestra presidenta, la doctora Piccinini, y como decía el doctor Barotto, cuando empezamos a ver la notificación que hoy hacíamos a las partes, que sería a los padres en este caso, nos encontramos con esto que ustedes tienen en pantalla. Y entonces dijimos, si esto le llega a una niña, a un niño, a un adolescente, posiblemente poco entienda de todos estos números que tenemos, y donde apenas hay una descripción de algunos horarios, fechas,
quiénes son los jueces y demás, y que poco habla de ellos o para qué se le está comunicando algo. A partir de ahí trajimos a colación una experiencia que habíamos desarrollado en el ámbito de la mediación, en donde también cambiamos todos los formularios de citaciones, de reuniones, de convocatorias a mediación por un lenguaje un poco más claro, con menos datos y que le fije a la persona que tenía que venir a la audiencia qué es lo que tenía que hacer y a dónde tenía que dirigirse. En base a eso, comenzamos a trabajar una invitación para una audiencia de escucha para niños, niñas y adolescentes. Como verán, es un formato bastante parecido al anterior de mediación que les mostramos, donde en un lenguaje más coloquial le hablamos a los niños y niñas y le decimos, te invitamos a charlar con, que sería el nombre del juez o la jueza, para hablar sobre, y ahí la temática. Y lo vinculamos con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esa fue la primera versión que hicimos, y luego se nos ocurrió descontracturarla totalmente a la invitación. Hicimos esta otra, que tiene estos mismos datos, aparece abajo a la derecha el logo de la oficina que estaría cursando la invitación, algunos datos de la carátula. El artículo 12 simplemente mencionaba la parte fundamental del derecho para el niño o niña de expresarse y ser escuchado, y una letra que inventamos en nuestro equipo, que es como una letra más aniñada, si se quiere. Luego de esto, fuimos por una versión aún más colorida, más descontracturada, y inventamos estas dos opciones, una color y una monocromo, siempre pensando que tal vez había que imprimirla en algún momento, y la pusimos a disposición de toda la magistratura en la provincia. No sé si se alcanza a ver arriba, pero básicamente la opinión que recibimos es que parecía más una invitación a una fiesta de cumpleaños que a hablar a un despacho de un juez o una jueza. Y además pensamos, entre todos, que posiblemente ese niño o niña que estábamos invitando estaba pasando por una situación difícil y por la cual tenía que venir a tribunales. Con lo cual, esta idea empezamos a descartarla rápidamente. A ver, quedó claro que allí lo que evaluábamos es que no lo estábamos invitando a una fiestita de cumpleaños a un niño, ¿no? Normalmente, cuando lo traemos, es porque en su seno familiar algo no bueno está pasando. Y se nos ocurrió introducir la posibilidad, si el niño o niña tiene la edad suficiente, de firmar esa notificación, esa invitación que le estábamos haciendo. Así que con estos diseños, con estos prototipos, generamos básicamente dos, uno con una letra un poquito más formal, la incorporación del logo del Poder Judicial, y otro con una letra más manuscrita, más infantil, si se quiere. Si pensamos que sean informales, pero no tanto. Una vez que tuvimos estas dos opciones, las pusimos, como dijo el doctor Baroto, a consideración de los niños. ¿Qué usamos? Empezamos a pensar, bueno, hablamos con algunos docentes para ver si podemos ir a las escuelas. Hablamos con los docentes y le dijeron que hay que pedirle permiso a la directora o al director. Fuimos a hablar con el director, hay que hablar con el Consejo Provincial de Educación y con el ministro. Bueno, no, vamos a cortar el tema. Gracias al final de la pandemia volvieron los niños y niñas al Poder Judicial, que vienen de toda la provincia a hacer visitas a los 3 poderes del Estado, y usamos esos momentos que ellos nos venían a visitar para consultarles por estas invitaciones. ¿Y qué nos decían? Dice, son datos del juicio, no se entiende, le mostrábamos la actual. Le mostrábamos la actual. No se entiende, es aburrida, viene de la justicia, solo entiendo que hay un juicio, dice lo que el fiscal descubrió, no sabemos cómo llegaron a esa conclusión, no se sabe a dónde ir, en tantos números y nombres que no sabían a dónde ir, es aburrida, confusa, me intimida, es muy seria. Sé lo que pasa, pero no sé qué hacer. Y ahora, si anda la conexión, les voy a
mostrar acá, le vamos a mostrar con el doctor Baroto, qué decían ellos en sus propias palabras. Mi opinión de esta es de que no se entiende mucho y no se comprende demasiado y no es tan llamativa y como que no dan ganas de leer. No la entendía porque tenía muchos números, muchas letras. Mi opinión sobre esta es que es mejor porque es más legible, tiene más colores, es más llamativa para que le dan más ganas de leerla a la gente. Cuando tenés un problema familiar, que vienen los padres y te citan para hablar a ver si eso es verdad o esas cosas. Vendría a expresar lo que me está pasando. Bueno, no sabemos si se pudo ver perfectamente, pero esta es los momentos en que las niñas, los niños venían acá al Poder Judicial y con el equipo de ceremonial y protocolo les contábamos de qué se trataba el proyecto y ellos votaban cuál les parecía mejor, cuál les parecía peor y nos iban dando su punto de vista. Ahí están los niños de diferentes escuelas. Y básicamente, ¿qué es lo que nos dijeron del nuevo diseño? Las nuevas opciones me parecen una tipografía informal, depende de la edad, son más para niños porque tienen varios colores. Les preguntábamos qué les parece si se las mandábamos por WhatsApp y nos decían, si viene por WhatsApp no le daría tanta importancia, parecería que es falso. Perdón. Fíjense esto, ¿no? Fíjense esto. Nuestra presunción era que un niño o un adolescente, en alguno de estos casos, tendría una suerte de repulsa innata acerca de recibir un papel y que se vería absolutamente proclive a que todas las comunicaciones lo sean por vía electrónica, en este caso por WhatsApp. Y sin embargo, por supuesto que esto es un testeo que arroja algunos resultados de orden general, pero en general, estos chicos y estas chicas que nos ayudaron en el testeo, dicen, no, queremos cierta formalidad. El WhatsApp es medio informal, parecería que es falso. Preferirían tener, como dice abajo en el último, dice, estaría bueno que venga en papel, pero que me lo recuerden por WhatsApp. Fíjense que a veces uno presupone equivocadamente ciertas conductas. También le preguntamos a los maestros que venían con los niños y nos decía una maestra, la invitación esta invita a leer. Está buena porque es opcional, pero no obliga, nos gusta, se entiende. Si estoy en un problema familiar, lo voy a entender. Está bien, tiene que ser seria, pero que no asuste. Esto era porque ellos tenían 2 prototipos más una cédula común, la de hoy, ¿no? Esa que uno de los niños dice, da miedo, intimida. Resumiendo un poquito, vinieron escuelas de localidades como Bariloche, muy conocida, de 100.000 habitantes, y de parajes como el Caín, que tiene una población de alrededor de 300 habitantes. Es decir, que teníamos todo tipo de niños y niñas por acá, expuestos más a las ciudades más grandes y a pueblos más pequeños, y todos coincidían en las opiniones. Esta finalmente es la versión que aprobó el Superior Tribunal, le sacamos los colores y dejamos esta blanco y negro para que se pueda imprimir, y queda a consideración de la magistratura usar la color o la blanco y negro para el recordatorio por WhatsApp. Así que bueno, esta ha sido aprobada, y ahora, muy interesante, a instancias del doctor Baroto, estamos trabajando con la Escuela de Capacitación Judicial y con el área de notificaciones para establecer un protocolo de cómo notificar esto, porque no es lo mismo ir a notificar a un adulto que a un niño, qué le vamos a decir, qué no le vamos a decir y cómo vamos a trabajar con él, si le vamos a hacer firmar, si no le vamos a hacer firmar, y diferentes opciones que empiezan a aparecer de algo que parecía sencillo, que era ir a notificar. Estamos armando un proceso de capacitación de nuestros oficiales de justicia, porque bueno, hay que formatearse la cabeza también para abordar, ¿no?, una notificación de esta naturaleza, que además creemos que esa capacitación, si realmente da sus frutos, va a mejorar también para mejorar la efectividad del resto de las notificaciones, ¿no?
Bueno, creo que estamos, ¿no? Bueno, en forma muy apretada es lo que queríamos presentarles, una iniciativa quizá más bien rudimentaria la mía y otra con un método un poco más desarrollado. Todo apunta a que, como decía en la primer clase la doctora González Carretero, cuando uno comunica hay que entender la literalidad y hay que comprender el mensaje que hay detrás de esa literalidad. Así que bueno, trajimos 2 ejemplos, no estamos planteando que se nos siga, ni mucho menos, sino queríamos traer aspectos prácticos de cómo creemos que se puede mejorar la comunicación clara desde el punto de vista del Poder Judicial. Así que bueno, les agradecemos y nada más quedamos a disposición si hay alguna consulta. Gracias. Muchísimas gracias por los aportes de esta tarde a todos los expositores y también a los que nos han acompañado a lo largo de todo el ciclo. Realmente estamos muy agradecidos desde Reflejar y los invitamos a que sigan participando de las actividades que les proponemos. Y nos gustaría, hacia el cierre, escuchar algunas palabras de la doctora Misaguac, la presidenta de Reflejar, acerca de todo lo que fue esta actividad de lenguaje claro. Bueno, yo simplemente decirles a todos que nos han acompañado en estos 4 módulos, gracias, muchísimas gracias. Ha sido un curso de formación de gran nivel, los expositores muy comprometidos todos, han venido, digamos, a cada encuentro desafiándonos, haciéndonos pensar, haciéndonos reflexionar, porque en esto consisten estos encuentros y estas capacitaciones, en poder interactuar, magistrados, magistradas, funcionarios, funcionarias, y llevarnos siempre algo que en algún lugar de este hermoso país y también de países hermanos, porque nos acompañan también de Iberoamérica, nos acompañan en estas capacitaciones, podamos intercambiar e interactuar. Eso es lo que estamos haciendo a través de esto que hoy llega a su fin. Yo también agradezco a todos y cada una de ustedes el compromiso porque haber presenciado los 4 módulos y ahora participarán de una fase diferente, ya no de escuchar, no ya tan pasiva, sino más bien de devolución por parte de ustedes los capacitandos. Yo quiero felicitar porque siempre digo que atrás de esto hay gente visible y otra invisible, otra que hoy no aparece o que no se ve, pero que esos invisibles son muy, pero muy importantes. Sin esos invisibles estas acciones no se pueden llevar adelante. Así que la Secretaría Académica, que dirige la doctora Alejandra Barrionuevo, es quien organiza todas nuestras capacitaciones, pero además a ella la apoyan y con ella colaboran todas las escuelas judiciales que integran Reflejar. En este caso particular, la Escuela de Neuquén ha sido, digamos, el soporte de esta capacitación, ha sido quien ha colaborado más próximamente con la doctora Alejandra Barrionuevo de Misiones. Pero esto es Reflejar, esto es la colaboración de una escuela del norte con una escuela de la Patagonia, una escuela del este con una escuela del oeste. Esto es Reflejar. Así que bueno, felicitarlos a quienes lo organizaron, quienes tuvieron la idea, y los esperamos. Y por supuesto a mis colegas acá, a Emilia, que nos acompaña siempre, cuando es presencial nos acompaña con el corazón, porque FEJUS nos apoya absolutamente en todo, y al resto de los colegas de la Junta Directiva, algunos se han retirado, hoy lo veía a Fabián Pitar, pero lo veo a Sergio Cesi, lo veo a Sergio Baroto, lo veo a Germán Busamia, lo vi por ahí a Luis Rey Vázquez, a todos los ministros de otras cortes que también son el sostén de Reflejar, además de nuestras secretarías y de nuestras escuelas y nuestros secretarios académicos. Y a todos ustedes que nos sigan por la página www.reflejar.gov.ar, porque ahí van a encontrar nuestros próximos productos que ya van a ser para después de la feria de julio, y también ahí
tienen la oportunidad las diferentes escuelas judiciales de todo el país de subir sus productos, así que ustedes también van a tener la oportunidad de inscribirse, ya no en capacitaciones de Reflejar, sino en capacitaciones de los propios institutos o escuelas judiciales de las provincias argentinas. Al doctor Federico Abel, al licenciado Altamirano y a mi amigo y querido integrante de Reflejar, Sergio Baroto y su equipo, por el día de hoy, muchísimas, muchísimas gracias. Creo que todos se van con algo porque ha sido respondido ya en las exposiciones, las sugerencias y preguntas que fui observando en el chat. Buenas tardes a todos y gracias.